Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Oficina de Transformación Comunitaria de Ciudad Real. Para los que no me conozcáis, mi nombre es José Manuel, soy el responsable de coordinación de esta oficina y en definitiva somos un equipo técnico especializado en el desarrollo de comunidades energéticas que ha sido impulsado por el INPEFE gracias a la financiación pública de la Unión Europea a través del IDAE y que nos especializamos en el asesoramiento, difusión y acompañamiento para el desarrollo de este tipo de proyectos en nuestra ciudad. Este quinto seminario de formación será el último que hagamos a través de webinars y está destinado a hacer un enfoque global de las comunidades energéticas, un repaso general de todos los conceptos que hemos visto anteriormente en otras formaciones y que así los usuarios pues tengáis una visión general de qué es este modelo de gestión de la energía. La primera de las preguntas que surge y que tratamos de dar respuesta en el primer webinar es cómo surgen las comunidades energéticas. Ya vimos que es una idea de la Unión Europea que se deriva de su plan de recuperación, transformación y resiliencia y que viene a modificar la estructura básica del sistema eléctrico tradicional que adolece de numerosos problemas como vemos en la diapositiva en pantalla, ¿no? Esa larga cadena de valor energética se inicia en la generación, en las centrales generadoras, que a fecha de hoy todavía tienen aproximadamente un 50% de la producción basada en combustibles fósiles, con el impacto medioambiental que ello supone. Esa energía se distribuye a través de miles y millones de kilómetros de líneas de transporte y distribución. Se estima que hay más de 1 millón de kilómetros de estas líneas en nuestro país, gestionados por Red Eléctrica de España, y que la mera distancia entre la planta de generación y los consumidores pues genera pérdidas de energía por la propia física del cable. Estudios más recientes de entidades independientes como APA Renovables cifran estas pérdidas en torno a un 10% de la energía producida, por tanto se pierde, ¿no? Ese 10% desde la central generadora viajando hacia los consumidores se pierde y equivale en torno a 1.000 millones de euros o 20 teravatios hora. Este problema tradicionalmente ha tratado de paliarse a través del autoconsumo individual, la instalación de placas fotovoltaicas en nuestras viviendas y comercios, pero si bien es una solución deseable, no es una solución eficiente, pues estas placas fotovoltaicas que instalamos de forma individual todavía no se aprovechan al máximo, puesto que es imposible casar la curva de generación y la curva de demanda, se producen excedentes, esos excedentes se vuelven a volcar a la red y estamos en un problema similar al anterior, ¿vale? Entonces, en definitiva, todo este sistema, desde que se produce la energía hasta que llega a los consumidores, pues es un sistema de dependencia energética en el que los usuarios de la energía, pues al final somos meramente pagadores de facturas, sin voz ni voto ni ninguna actividad dentro del sector eléctrico. Las comunidades energéticas vienen a resolver la pregunta de ¿es posible independizarse de todo este sistema eléctrico y ser dueños de nuestra propia energía? La tecnología ya ha demostrado que sí. Solo con paneles fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento inteligente se puede producir prácticamente el 100% de la energía que demanda un entorno local, municipal o comarcal, ¿vale? Esto es un desafío en sí mismo, pero la tecnología y los avances tecnológicos ya lo permiten. Solo con sistemas fotovoltaicos también se añaden otras tecnologías, ¿no? Como la mini eólica, el biogás, sistemas de aerotermia para evitar los combustibles fósiles, etcétera. Todo este conjunto de activos permiten suministrar prácticamente el 100% de la demanda. Esa puerta que veis ahí no es que una comunidad energética esté aislada o desconectada de la red, que también se podría, sino que no es necesario utilizarla mientras haya producción eléctrica suficiente en el entorno local, porque se va a distribuir entre varios consumidores y no será necesaria utilizar la red eléctrica, salvo que no haya generación suficiente o por determinadas circunstancias esas instalaciones fotovoltaicas pues sufran alguna caída o no funcionen en un momento determinado. En un sistema como este, de comunidad energética, estaríamos solucionando gran parte de los problemas que hemos visto anteriormente. Por un lado, esas pérdidas de redes de distribución ya no se producen porque la energía, si somos capaces de producir el 100% de lo que demandamos, ya no tiene que viajar a miles de kilómetros de una central generadora, puesto que la central generadora ya está en el propio entorno local. Así eliminamos las pérdidas en las redes de distribución y todos los cargos, peajes e impuestos que vienen asociados a la misma, porque todos los consumidores, como sabréis, en nuestra factura pagamos peajes, cargos e impuestos que van destinados a cubrir esas pérdidas en las redes de transporte y distribución, cuyo mantenimiento no es responsabilidad nuestra, pero sí que acabamos pagando por hacer uso de ellas.
Así, también en un sistema colectivo de autoconsumo, pues el desperdicio por los excedentes se reduce o tiende a cero, porque los excedentes de un autoconsumidor pueden pasar a un consumidor cercano y aprovecharse así el 100% en un sistema colectivo. Esto evita la construcción de nuevas líneas de transporte y distribución porque todo se hace en el entorno local, las redes de baja tensión que conectan al municipio ya están construidas y se evita así la construcción de nuevas y grandes líneas de transporte kilométricas. Todo esto, basado en tecnología fotovoltaica, mini eólica, etcétera, es un sistema de energía 100% renovable, lo que reduce las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero y convierte a los consumidores en propietarios y dueños de las decisiones energéticas de su entorno o comunidad. Es un sistema que llamamos de soberanía energética. Todo esto se gestiona a través de una red digital energética o se conoce también como Virtual Power Plant, que no es más que un conjunto de medidores y actuadores gobernados por un software que permite monitorizar en tiempo real todos esos contadores inteligentes que debe llevar la comunidad energética al ser un autoconsumo compartido y distribuir la energía entre unos y otros consumidores en función de la demanda. En definitiva, un modelo de comunidad energética lo que viene es a transformar el sistema eléctrico y a invertir la lógica convencional de la producción y consumo de la energía eléctrica, transformando así el mercado tradicional en un nuevo mercado local de la energía o comunidad de energías renovables, pasando de escasas y grandes plantas de producción basadas en principalmente nucleares y combustibles fósiles a un conjunto de muchos pequeños productores a través de un proceso que se denomina descarbonización. También cambiamos un sistema centralizado, controlado principalmente por un oligopolio energético, en un sistema descentralizado en el que muchos consumidores y productores se asocian para gestionar su propia energía. Transformamos también esas grandes líneas de transporte y distribución que llevan la energía desde las plantas generadoras hasta los consumidores en un sistema de distribución kilómetro cero, donde tanto el consumidor como el productor están en el mismo entorno local. Esto equivale a transformar el sistema, un sistema de arriba a abajo, en el que los consumidores simplemente están a la cola de esa cadena de valor y se limitan a pagar facturas, en un sistema bidireccional en el que esta comunidad o mercado local interactúa con la red eléctrica en condiciones de igualdad. Así, los consumidores pasivos pasan a ser consumidores activos, democratizando el acceso a la energía y otorgando a la ciudadanía el poder de tomar las decisiones, ¿no? Es un modelo de empoderamiento ciudadano. Todo esto es la idea de la Unión Europea y cómo surgen en base a los problemas detectados. Pero en la normativa, ¿cómo se define una comunidad energética? Pues como he mencionado, se deriva de directivas europeas, en concreto dos, la 2018-2001 y la 2019-944. Ambas definen tipologías de comunidad energética a priori distintas, por un lado la comunidad de energías renovables y por otro la comunidad ciudadana de energía, pero prácticamente son muy parecidas, salvo pequeñas diferencias que voy a comentar ahora. Las comunidades de energía renovable se enfatizan más en la democratización del acceso a la energía y la participación local en la producción y autoconsumo, y las ciudadanas de energía tienen un alcance un poco más amplio que el CER porque permiten también la incorporación de tecnologías no renovables, la incorporación de grandes empresas y la posibilidad de operar redes eléctricas locales. Ambas directivas han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español, como no puede ser de otra manera, porque es una obligación de los Estados miembros de la Unión Europea transponer las directivas a su ordenamiento jurídico, y lo que ha hecho el legislador español es prácticamente copiar esas definiciones a la ley del sector eléctrico, que es la ley 24/2013, y toda aquella regulación que queda fuera de esta escasa definición que ofrecen las comunidades de energía nos remite al Real Decreto 244/2019, que es el que regula las condiciones técnico-administrativas del autoconsumo. En definitiva, aquí desde la OTC estamos centrando los esfuerzos en el desarrollo de comunidades de energía renovable porque es la tipología que mejor encaja a priori con el tipo de proyectos que estáis planteando. Si alguno está interesado en crear o tiene curiosidad o la tipología del proyecto que tiene en mente no encaja con una comunidad de energía renovable, podríamos valorar las comunidades ciudadanas de energía que tienen un alcance un poco más amplio y algunas de las cosas que no se permiten en una comunidad de energías renovables sí se permiten en una ciudadana de energía. Pero a priori nos vamos a centrar en las comunidades de energía renovable por ser las que mejor encajan en la totalidad de los proyectos que estamos desarrollando desde la OTC.
La Comunidad de Energías Renovables, definida en el Real Decreto 23/2020 que modifica la ley del sector eléctrico, tiene la siguiente definición. Una comunidad de energías renovables es una entidad jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por socios o miembros que estén situados en las proximidades de los proyectos de energía renovable que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que éstas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan en lugar de ganancias financieras. Esta es la definición jurídica que se extrae de estas directivas, que puede ser un poco compleja y que vamos a pasar a desgranar a continuación. Esta definición básicamente refiere lo siguiente. Se requiere una forma jurídica, se requiere que sea de participación abierta, que el proyecto esté en las proximidades, que sea propiedad de la comunidad energética, que esté formada por personas físicas, pymes o entidades locales, cuyos beneficios sean económicos, medioambientales o sociales y que no haya ganancias financieras. Muy bien, pero todo esto, ¿qué significa? Entiendo la pregunta y voy a pasar a desgranar brevemente qué quiere decir cada una de estas características que sí o sí tiene que cumplir una entidad si quiere constituirse como comunidad de energías renovables. Por un lado, que exista una entidad jurídica quiere decir que debe constituirse una asociación, una cooperativa, una SL y que esté legalmente constituida. La normativa no impone ninguna forma jurídica concreta, deja libertad de elección a los socios, pero sí que exige ciertas condiciones que hay entidades que no cumplen. Por tanto, lo más común y lo que se está desarrollando en todo el territorio nacional son principalmente asociaciones y también alguna cooperativa o sociedad limitada sin ánimo de lucro. Que sea de participación abierta y voluntaria quiere decir que su acceso debe ser libre y no debe haber restricciones discriminatorias. Todo el mundo debe poder participar siempre que se cumplan las condiciones básicas de estar en la cercanía y que su participación pues evidentemente tenga sentido, pero a partir de ahí no debe haber ninguna restricción discriminatoria que impida la entrada o salida de socios. Los proyectos deben estar en las proximidades, que si bien la normativa no define con precisión qué se entiende por proximidades, pero sí que deben ser proyectos renovables pues, en el entorno local, ¿vale? El IDAE en sus programas de subvenciones definía la proximidad como proyectos que estén en un radio de 25 kilómetros, ¿vale? Así que podemos entender eso como una referencia. La propiedad de los activos debe ser de la comunidad energética. Por tanto, esos activos deben estar controlados colectivamente por esa entidad jurídica que se constituya, sin que quepan otros tipos de usufructo o arrendamiento. Debe estar formada por personas físicas, pymes o entidades locales, lo cual es de participación diversa y lo único que excluye es a las grandes empresas, ¿vale? De acuerdo con la definición de gran empresa que hay en la normativa española. Debe perseguir beneficios medioambientales, económicos y sociales, que básicamente quiere decir que su finalidad debe ser producir ahorros energéticos, contribuir a la sostenibilidad y apoyar a la cohesión social del entorno local, y que no haya ganancias financieras. Quiere decir que no cabe el reparto entre los socios, entre los posibles ingresos o beneficios que obtenga esta entidad, no puede repartirse en forma de dividendos o similar entre los socios. Para ver cómo se regula el autoconsumo, más allá de esta definición y como veíamos anteriormente, tenemos que bucear en la normativa del autoconsumo, que es el Real Decreto 244, el que regula las condiciones técnico-administrativas del autoconsumo individual y compartido. Vamos a ello. Si vemos esta normativa, lo primero que nos llama la atención son los tipos de autoconsumo que hay regulados en ellos para saber a cuál tenemos que atenernos. Una primera división discrimina entre el autoconsumo individual y el colectivo. El individual, que sería la instalación de paneles fotovoltaicos para un único consumidor, o puede ser en una vivienda unifamiliar, o el autoconsumo colectivo, en el que son varios consumidores finales los que se conectan a una misma planta de producción, como puede ser una instalación en una comunidad de propietarios, ¿vale? Está claro que en el caso de una comunidad energética, el autoconsumo individual no aplica y por tanto debemos seguir indagando acerca del autoconsumo compartido. La normativa pone encima de la mesa otras dos nuevas tipologías dentro del autoconsumo compartido. Aquel sin excedentes, donde toda la energía se consume in situ, y aquel con excedentes, donde parte de la energía se vierte a la red. En el caso del colectivo sin excedentes, la normativa exige que se instale un mecanismo de antivertido
que impida a esa instalación fotovoltaica comunicarse con la red de distribución, ¿vale? Por tanto, solo sería aplicable en una red interior. Un autoconsumo compartido, por ejemplo, una instalación fotovoltaica en una comunidad de propietarios podría constituir un autoconsumo compartido porque el reparto puede hacerse a través de la red interior del propio edificio, instalando un mecanismo de antivertido que impida a la instalación fotovoltaica inyectar energía eléctrica a la red de distribución aguas abajo del contador, ¿vale? Estos son casos muy particulares y solo serían aplicables en redes interiores que así lo permitan, y por tanto deberíamos, si quisiéramos establecer una comunidad de energías renovables, casi con toda seguridad atenernos al autoconsumo colectivo con excedentes. Es decir, vamos a estar conectados a la red de baja tensión para hacer ese reparto entre las instalaciones fotovoltaicas y los distintos consumidores. Esta parte de autoconsumo colectivo con excedentes también tiene dos tipologías: aquel acogido a compensación simplificada o el no acogido a compensación simplificada. El mecanismo de compensación simplificada viene a decir, muy resumidamente, que aquellos autoconsumos que produzcan más energía eléctrica de la que realmente autoconsumen podrán recibir una compensación por los excedentes que han vertido a la red. El autoconsumo con compensación simplificada lo que hace es producir un descuento en la factura eléctrica que se aplica a través de la comercializadora por encargo de la distribuidora y que te reduce de tu parte de energía activa de la factura una compensación por los excedentes que tú has vertido a la red. Este mecanismo de compensación simplificada solo es aplicable a instalaciones de potencia inferior a 100 kilovatios y solo se compensa la parte del término de energía, ¿vale? Por su parte, la parte de autoconsumo no acogido a compensación, o lo que también se llama autoconsumo con venta red, es que la parte de energía eléctrica que no se consume en tiempo real, es decir, los excedentes, se venden a la red eléctrica y se factura por ellos y genera ingresos, ¿vale? Ambas tipologías son válidas para una comunidad de energías renovables. El elegir una u otra dependerá un poco más del tipo del proyecto que estemos desarrollando, y principalmente lo que hay que tener en cuenta es la potencia, ¿vale? Siempre que sean instalaciones de más de 100 kilovatios, pues no podrán acogerse a compensación. ¿Qué requisitos debo tener en cuenta para cumplir con la normativa de autoconsumo una vez que ya sé que voy a hacer un autoconsumo compartido con venta red o con compensación de excedentes? Pues la normativa dice lo siguiente: este Real Decreto 244, que regula las condiciones del autoconsumo, incluido el colectivo, permite que varios autoconsumidores se conecten a una misma instalación de producción, ¿vale? Que una misma fotovoltaica suministre a varios consumidores, pero pone ciertos requisitos y al menos se deben cumplir una de las siguientes condiciones para que sea posible y legal hacer un autoconsumo compartido. Para que los consumidores puedan formar un autoconsumo compartido en torno a una misma instalación fotovoltaica, deben cumplir una de estas tres condiciones: que estén conectados a la misma red de baja tensión que se derive del mismo centro de transformación, que estén a una distancia inferior a 500 metros entre el equipo de medida de la instalación fotovoltaica y el equipo de medida del consumidor, o que compartan la misma referencia catastral en sus 14 primeros dígitos. Cumpliendo cualquiera de las tres, es posible legalizar un autoconsumo colectivo. Esta normativa en diciembre de 2022 fue modificada por el Real Decreto 2022, que introdujo algunas modificaciones relevantes. Una de ellas muy importante. Mantiene la condición de que pueden darse un autoconsumo compartido siempre que estén conectados al mismo CT, pero sustituye la distancia de 500 metros por 2000 metros, ¿vale? Entre los equipos de medida, siempre que se cumplan una de estas tres condiciones: que la instalación fotovoltaica esté ubicada en una cubierta o tejado, que esté ubicada en un suelo industrial o que esté ubicada en una estructura artificial cuyo uso principal no sea sostener la fotovoltaica. Puede ser, por ejemplo, una marquesina de aparcamiento. Con cualquiera de estas tres condiciones, la distancia ya no es 500 metros, sino 2000. Se mantiene lo de la referencia catastral y además este Real Decreto introduce la figura del gestor de autoconsumo, que es aquella entidad privada que puede hacer las labores equivalentes a lo que sería un gestor en una comunidad de propietarios, pero para un conjunto de usuarios, ¿vale? Haciendo su representación frente a los distintos organismos y acordando los acuerdos de reparto, etcétera. Aquí en la imagen podéis ver un ejemplo de radios de autoconsumo, ¿vale? El radio rojo es el radio de 2000 metros. Hemos simulado ahí una instalación fotovoltaica en la Poblachuela
Y ese radio de 2000 metros sería el que podría abarcar a distintos consumidores siempre que la instalación fotovoltaica, la del iconito rojo, se ubique o se ubicase en una cubierta suelo industrial o estructura artificial, ¿vale? Esto es simplemente una simulación para que veáis visualmente cómo de grande o pequeños son esos radios. Como veis, el radio de 2000 metros pues es considerablemente grande y abarca a muchos consumidores, y el radio de 500 metros, que es el que está limitado al resto de casos. Por ejemplo, si la instalación se ubicase en suelo agrario, solo tendríamos 500 metros de radio, y sí que limita mucho la ubicación de los consumidores frente a la instalación fotovoltaica, ¿vale? Por su parte, la línea azul celeste hace referencia a la otra condición que veíamos, y es que si todo eso formase la misma referencia catastral o una misma línea de baja tensión conectada al mismo centro de transformación, todos los consumidores conectados a esa línea podrían formar un autoconsumo colectivo, aunque la distancia fuese mayor o menor a esos radios vistos anteriormente. Para conectar esas instalaciones, evidentemente, se requieren una serie de permisos y autorizaciones por parte de la sociedad distribuidora de la zona. Esto es muy importante porque sin ellos no pueden conectarse esas plantas a la red y por tanto no puede hacerse el reparto. Se requieren permisos para acceder a esa red de distribución, un permiso de acceso y un permiso de conexión, que son básicamente autorizaciones que te tiene que dar la empresa distribuidora para conectar y acceder a la red de distribución y poder hacer ese reparto, ¿vale? Estos permisos deben solicitarse idealmente antes de construir la fotovoltaica, porque si no puedes encontrarte con que para conectarla necesites hacer adaptaciones, etcétera, que no habías previsto, y los costes de esa instalación pues se multipliquen, ¿vale? Por tanto, es ideal pedir estos permisos a priori antes de construir cualquier instalación fotovoltaica para ver si la distribuidora tiene capacidad y te otorga esas autorizaciones. El objetivo de estos permisos pues no es otro sino evitar sobrecargas o inestabilidad en la red, garantizar una planificación y seguridad técnica, integrar las tecnologías, ¿vale? Es una forma de que la empresa distribuidora supervise cuáles y con qué condiciones se conectan esas instalaciones. Pero lo importante aquí es saber cuándo realmente se necesitan esos permisos y en qué momento he de pedirlos, ¿no? Si estoy planteando hacer una instalación de autoconsumo compartido. Pues veis ahí la referencia normativa y viene a decir lo siguiente, ¿no? Que toda instalación de producción o almacenamiento que se vaya a conectar a la red debe de pedir ambos permisos, tanto el permiso de acceso como el permiso de conexión, salvo algunas excepciones, ¿vale? Ahí vemos esas excepciones y ahora trataremos de explicarlas más en concreto. Por un lado, si es un autoconsumo sin excedentes, como hemos visto, no vas a estar conectado a la red, vas a tener un antivertido y por tanto no tienes que pedir permiso a la distribuidora. En casos de autoconsumo con excedentes de potencia inferior a 15 kilovatios en suelo urbanizado, tampoco se requieren permisos de acceso y conexión. Y en caso de instalaciones que no se conectan físicamente a la red porque estuvieran totalmente aisladas, pues al no conectarse no se requiere permiso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente en todos los casos en los que vayamos a hacer una instalación en una comunidad energética vamos a tener que solicitar estos permisos, porque el caso sin excedentes ya lo descartamos, el caso con excedentes inferior a 15 kilovatios en un sistema colectivo en el que se pretende repartir gran parte de la energía, pues tampoco va a darse el caso, porque normalmente las instalaciones serán mayores y no estamos en un caso de instalación aislada como puede ser un bombeo en el campo o algunas microredes aisladas que no se dan en nuestro entorno municipal. Por tanto, en todos los casos deberemos solicitar permisos, básicamente. Como decía, el sin excedentes no aplica, el aislado tampoco y el otro podría aplicar, pero no se va a dar el caso por términos de potencia. Entonces, estos permisos hay que pagarlos a la distribuidora o hay que hacer algún pago a la distribuidora por hacer este permiso de conexión y acceso a la red. Pues la respuesta rápida es que no, pero existen casos en los que hay que solicitar un aval, ¿vale? Los avales o garantías son una obligación en determinadas instalaciones fotovoltaicas en el que para solicitar ese punto de acceso y conexión la distribuidora te pide, digamos, una reserva de dinero, un aval, para asegurarse de que tu solicitud de punto de acceso y conexión es una solicitud fundamentada y que no estás pidiendo que te estudien instalaciones que no vayas a hacer, ¿no? Entonces, la normativa nos dice que siempre hay que pedir un aval, la presentación de un aval económico es obligatoria, de nuevo, salvo que estén exentas por normativa, ¿vale? Entonces, nuevamente tendríamos que bucear en esa normativa y ver cuáles son esas excepciones, ¿no?
Se incluyen instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo con excedentes individuales y colectivas, como excepción a las que tienen que poner un aval. Pero dice lo siguiente: esas excepciones son en concreto aquellos autoconsumos inferiores a 100 kilovatios, ¿vale? Los autoconsumos sin excedentes que ya habíamos descartado, los con excedentes inferiores a 15, sin vertido, etcétera, ¿no? Aquí lo que nos interesa es que los autoconsumos compartidos inferiores a 100 kilovatios no tienen que poner aval para solicitar los puntos de permiso, los puntos de acceso y conexión, ¿vale? Esto es muy importante porque instalaciones superiores a 100 kilovatios sí que van a tener que poner un aval y tienen que tener en cuenta ese coste. Lo que entiendo que todos estáis pensando es que no me entero de este resumen y me he tomado la libertad de resumirlo en una tabla. Como veis aquí, según el tipo de modalidad, con excedentes o sin excedentes, podemos ver si hay que pedir permisos o hay que pedir un aval. El primer caso, con excedentes inferior a 15 kilovatios, prácticamente no va a darse en una comunidad energética porque tendremos que ir a potencias superiores, pero no habría que poner avales y sí que habría que pedir permisos en caso de suelo no urbanizado. El caso que más nos ocupa, y como decía anteriormente, es aquel autoconsumo con excedentes en el que estemos con una potencia superior a 15 pero inferior a 100, ¿vale? Ese yo creo que es el estándar de cualquier instalación de autoconsumo compartido en una comunidad energética y en este caso pues sí que hay que pedir esos permisos de acceso y conexión, pero no hay que solicitar un aval porque es un autoconsumo y hemos visto que está exento en casos de autoconsumo. Si nos fuésemos al renglón de abajo, a instalaciones superiores a 100 kilovatios, pues igualmente habría que pedir el permiso, pero en este caso sí que habría que poner avales, que son 40 euros por kilovatio pico de instalación, ¿vale? En cualquier caso, el cuadrado azul representa, yo creo, la mayoría o la amplia mayoría de las instalaciones que se van a plantear como posibles en una comunidad energética. La pregunta que surge una vez entendemos de dónde vienen las comunidades energéticas, cómo se regulan, cómo se regula el autoconsumo, etcétera, etcétera, es por dónde empiezo. Yo, ciudadano interesado en constituir una comunidad energética, ¿por dónde empiezo? ¿Qué pasos he de seguir para llegar a constituir un proyecto? Pues a través de nuestra experiencia os voy a dar una serie de pasos, una especie de hoja de ruta que puede definir un poco los pasos que deben darse para constituir este tipo de entidades. En primer lugar, deberíamos contar con un grupo motor, un conjunto de personas interesadas en apoyar el proyecto, hacer un análisis de recursos, ahora veremos en qué consiste básicamente este análisis, estimar un resultado, ver en base al análisis de recursos que hemos hecho qué resultados podríamos tener, una especie de prefactibilidad de la comunidad. Con eso pasar a dinamizarla, a contársela al resto de potenciales interesados para que conozcan el proyecto y se apunten. Ajustar el resultado en función de esa dinamización, de la estimación que se haga de posible participación en esa comunidad, volver a ajustar el resultado y en base a eso constituir lo que sería la entidad jurídica. Esa constitución puede hacerse antes o después, pero la idea es tener un proyecto más o menos estable a la hora de constituir la comunidad energética. Una vez hecho, seguramente sea necesario buscar socios tecnológicos, económicos, proveedores, etcétera, que apoyen, ¿no?, en las distintas fases, como puede ser la ingeniería de los proyectos, la instalación, la operación, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Habrá que hacer una búsqueda de socios que potencialmente puedan apoyar el desarrollo de esa comunidad energética. Y por último, hay que ejecutar el proyecto, ¿vale? Vamos a ir paso a paso viendo un poco en qué consiste cada una de estas fases. ¿Qué es el grupo motor? Pues el grupo motor es un conjunto de ciudadanos, personas físicas, pymes o entidades locales interesados en constituir una comunidad energética, ¿vale? Básicamente son el dinamizador que van a mover ese proyecto entre la ciudadanía. Esto es uno de los pilares fundamentales, por no decir el pilar fundamental de una comunidad. Si bien nosotros desde la OTC apoyamos a distintos grupos motores, el grupo motor es el que lleva el peso del proyecto. Y ya el propio IDAE hace énfasis en eso porque en su página destaca aquellas dificultades, entre comillas, que enfrentan los grupos motores, ¿vale? Un grupo motor debe estar compuesto por personas capaces de vencer estos desafíos, ¿vale? Porque como hemos visto, existen cambios normativos, la normativa no es especialmente precisa, perdón, falta marco normativo, algunos procesos administrativos son complejos, el acceso a la financiación es todo un desafío, como vimos en la jornada dedicada a la economía en una comunidad energética.
A veces no hay interés o tiempo de dedicación voluntaria por parte de la ciudadanía, por lo que ese proceso de dinamización cobra mucha importancia. Eh, Puede presentarse una escasa motivación por algunos de los potenciales miembros, de los cuales pues hay que ir detrás de ellos, haciendo esa sensibilización y demás. Y a veces es difícil acceder a conocimiento especializado en comunidades energéticas. Sí, es verdad que gracias a la OTC se disponen de muchos materiales públicos, contáis aquí con un equipo de asesores técnicos, jurídicos y económicos que os van a apoyar en todo el proceso, pero a veces no es fácil, los proyectos eléctricos y energéticos pues son complejos y no es fácil acceder a conocimiento especializado. En cuanto al análisis de recursos, cómo hacer este análisis de recursos, creo que la esencia es responder a priori, que el grupo motor desarrolle un plan de trabajo y responda brevemente a estas preguntas, ¿no? En primer lugar, y a la izquierda vemos cómo entender las necesidades y a la derecha cómo entender los recursos. Las necesidades, pues deberíamos conocer cuál es el contexto de la comunidad energética. ¿Es un barrio, es un municipio, es una pedanía, es un polígono industrial? ¿Qué objetivos se persiguen o qué objetivos perseguiría el grupo motor a corto y largo plazo con el desarrollo de esta comunidad energética? ¿Cuáles son el número de participantes que potencialmente podrían participar y cuál es su tipología? ¿Son particulares, urbanizaciones, industrias? ¿Dónde se ubican los puntos de consumo? ¿Dónde están esos consumidores? Muy importante para luego determinar los radios de autoconsumo que vimos anteriormente. ¿Cuál es la demanda energética de todos esos? ¿Vale? Esa demanda agregada eléctrica o cuánto energía eléctrica consumimos entre todos, ¿vale? ¿Cuál es la demanda que vamos a necesitar? Disponemos de las curvas de carga, sabemos horariamente a qué hora consumimos para dimensionar adecuadamente las instalaciones, ¿vale? Existen consumos estacionales, me estoy imaginando alguna industria que trabaje solo en determinados meses del año. Podemos fijar un cronograma que estimamos para el desarrollo de la comunidad energética. Por ejemplo, vamos a hacer la dinamización durante 3 meses, a partir de ahí fijar otro plazo para hacer la ingeniería, etcétera, etcétera. Habría que diseñar un breve cronograma. ¿Hay necesidades especiales? Bueno, pues toda esta serie de preguntas deberían ser respondidas por el grupo motor en lo que se conoce como un pequeño plan de trabajo para poder contextualizar todo lo que hay que hacer a partir de aquí. A la derecha, pues hay que ser sinceros con uno mismo y responder a qué recursos dispone ese grupo motor o esa comunidad energética. Es decir, los miembros o el grupo motor tiene conocimientos necesarios para realizar todas las labores que requiere o va a requerir de algún socio externo que le apoye. Tiene personal cualificado propio, ha hecho un estudio de viabilidad o tiene acuerdos con terceros para resolver estos problemas. Hay superficies disponibles en el entorno geográfico donde se va a desarrollar. Hay que hacer una pequeña visualización de posibles ubicaciones. Muy importante, hay punto de conexión, es decir, la distribuidora autorizaría una posible instalación fotovoltaica ahí. Habría que solicitar ese punto y ver si es posible antes de hacer nada. ¿Cuenta la comunidad energética con financiación o fondos propios para comprar esas instalaciones o va a requerir de financiación ajena? ¿Quién hace la compra de los equipos? ¿Tenemos acuerdos con proveedores o algún instalador nos va a hacer toda la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que pensar muy bien hacia dónde queremos ir y de dónde partimos para a partir de ahí desarrollar una hoja de ruta que nos lleve correctamente hacia el final que deseamos. Sobre cómo estimar los resultados, pues lo vimos en la sesión número 3, ¿vale? Acerca del impacto, perdón, el enfoque económico financiero de las comunidades energéticas. En este sentido, pues lo más importante es hacer una proyección financiera que refleje con realismo pues cuál es la inversión que vamos a hacer desde la comunidad energética, cuál va a ser su retorno, qué costes tengo que tener en cuenta, en base a los distintos modelos de financiación, pues cómo se van a abordar esos pagos al financiador, etcétera, ¿no? Haciendo un repaso un poco rápido de qué implica esta proyección financiera, de la cual pues tenéis aquí un ejemplo de cuadro financiero que podemos construir en Excel rápidamente. Lo primero sería identificar el CAPEX, ¿no? Es decir, identificar la inversión total que hay que ejecutar para llevar a cabo el proyecto de comunidad energética que tenemos en mente y en este sentido pues tener en cuenta la inversión total proyectada, es decir, paneles solares, inversores, cableado, medidores, todas las actuaciones que conlleven un coste de inversión, considerando además los posibles costes de conexión a la red, que ya hemos visto que es una cuestión importante y que para conectar determinadas instalaciones fotovoltaicas en determinados entornos,
pues la distribuidora nos va a solicitar una serie de condicionantes como pueden ser el refuerzo de las protecciones o etcétera, etcétera, que pueden implicar algún coste. Todo eso, sumado a un pequeño margen para imprevistos, que nunca está de más considerarlo como parte de la inversión, nos permitiría identificar pues, ese coste total y en caso de hacerlo mediante aportación de los socios para un proyecto que se va a dividir a partes iguales, pues podríamos saber cuál es la cuota de entrada, ¿no? Para tener una primera estimación de cómo gestionarlo. Ahí abajo os he puesto un breve ejemplo con unos datos que, bueno, me he inventado sobre la marcha, pero para que veáis la mecánica, ¿no? Si suponemos una inversión inicial, la cuota de entrada podríamos calcularla como el coste total de la inversión entre el número de socios. En este ejemplo, 174.000 entre 30 socios serían 5.800 euros, perdón. Si la energía que produce la instalación fotovoltaica son 191.760 kilovatios hora al año, podremos estimar que si lo dividimos a partes iguales entre los 30 socios, aproximadamente, luego las condiciones de reparto pueden ser las que se pacten, pero aproximadamente correspondería a cada socio 6.392 kilovatios hora al año. Multiplicando por una tasa de aprovechamiento de aproximadamente el 80%, teniendo en cuenta que vamos a hacer uso de baterías de almacenamiento, serían unos 5.114 kilovatios hora al año por usuario, lo que supone un ahorro multiplicando esos kilovatios por un precio medio 0,18 de 920 euros al año y lo que supone que dividiendo la cuota de entrada entre ese ahorro vamos a recuperar la inversión, vamos a tener un payback de 6 años, ¿vale? Esto nos sirve para una primera aproximación y es muy muy importante identificar el CAPEX. En cuanto al OPEX, pues es tener en cuenta simplemente todos los costes operativos que previsiblemente va a tener la comunidad energética. Pues una partida para mantenimiento, otra para seguros de las instalaciones fotovoltaicas o de los inmuebles, otra para la interoperabilidad si es que hay que hacer operaciones de mercado o gestión de excedentes a través de almacenamiento, etcétera, y vas a tener un agente operador. Y además, si se requiere financiación, pues igualmente habrá que simular el coste de esa financiación tipo. Sobre esta base, pues ya podemos establecer un flujo de ingresos y gastos. Ingresos, pues pueden ser una cuota mensual que cada usuario paga por un kilovatio que tiene asignado en el acuerdo de reparto, menos los gastos o el OPEX que hemos estimado en la diapositiva anterior. Esto nos da un flujo de caja, o mejor dicho, un resultado de explotación, un EBITDA, calculado pues de la siguiente manera. Si calculamos los ingresos como la cuota por kilovatio por los kilovatios que tiene la instalación por los meses, tendremos un total de 5.760 euros al año, restándole los gastos que se componen de operación, mantenimiento, seguros, interoperabilidad, etcétera, de 4.077,60, que como os mencioné anteriormente, hay que indexarlos al IPC para tener en cuenta el incremento de gastos que vamos a tener a futuro, ya que las comunidades energéticas son proyectos de muchos años de duración. Tendremos un resultado de explotación o EBITDA, en este caso de 1.682,40. Esto es un resultado favorable porque además siempre es aconsejable tener un remanente para cubrir posibles imprevistos. Si acudimos a modelos de financiación, pues tendremos que tener en cuenta como un gasto posterior al coste de explotación, ese coste de la financiación, ¿no? En este ejemplo, pues os he simulado una cuota a pagar en un préstamo simulado del 100% del CAPEX al 5% TAE a 12 años. En este modelo evitamos que haya una cuota de entrada de los socios, ya no vamos a repartir la inversión entre todos, sino que la vamos a financiar para poder afrontar el coste de la financiación periódicamente, pues los socios tendrán que pagar una cuota de participación mayor, tendrán que hacer un pago, en este caso de 18 euros al mes por cada kilovatio pico asignado a cada socio, que aproximadamente es el equivalente a 0,13 euros kilovatio hora en el consumo. Y si suponemos que el OPEX es el mismo que en la diapositiva anterior, pues vemos como el resultado de explotación es mucho mayor. Ahí tenemos 21.000 euros, etcétera. ¿Qué pasa? Que después este resultado de explotación hay que detraer el coste de la financiación. En este caso, 100% financiado, 5% TAE a 12 años, sobre los 174.000 euros que era el CAPEX, tenemos una cuota a pagar de 19.000 euros, ¿vale? Si restamos EBITDA menos cuota a pagar, es decir, el resultado de explotación de las cuotas menos los gastos menos la cuota de la financiación, pues tenemos un resultado también positivo en este escenario de 2.000 euros aproximadamente al mes. En este escenario, como digo, no hay cuota de entrada a los socios y los socios pagan una cuota mensual por kilovatio pico asignada.
Aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer esta simulación. Pues primero, si vamos a calcular la producción fotovoltaica y cuánto va a recibir cada usuario, con el paso de los años tenemos que tener en cuenta el decrecimiento gradual que producen los paneles fotovoltaicos. Aproximadamente la producción decae un 0,66% anual por la propia degradación del panel. El OPEX, como digo, hay que indexarlo al IPC para tener en cuenta el efecto de la inflación. Deben valorarse posibles impuestos, dependiendo de la forma jurídica y actividad de la comunidad energética, pues habrá que pagar unos u otros impuestos a tener en cuenta en la proyección financiera y en los modelos sujetos a financiación, pues sabed y recordad que se requieren importantes avales y garantías. En cuanto a la dinamización de la comunidad energética, una vez que ya tenemos más o menos un plan de trabajo, una pequeña proyección financiera de las instalaciones que vamos a acometer, lo importante es cómo dinamizar la comunidad energética entre mis vecinos, allegados, etcétera, para que se sumen al proyecto. Esto es una actividad que debe hacer el grupo motor, debe estar concienciado y preparado para ello y se basa pues en establecer canales de comunicación con ellos constante. Aquí lo que siempre destacamos desde la OTC es que la comunicación con los socios formantes de una comunidad energética es fundamental, es decir, se requiere que el grupo motor que está desarrollando el proyecto y que tiene algo más de información esté constantemente comunicando a los socios de forma constante todos los avances y noticias para que la gente se enganche al proyecto. Después, cuando los proyectos están funcionando y hay instalaciones ya produciendo energía, lo importante es monitorizar, saber que la información precisa y los datos que de verdad tiene esa comunidad energética para poder tomar decisiones. La importancia de los datos y la comunicación de los mismos es durante todo el periodo de avance de la comunidad energética. Asimismo, es importantísimo también recoger sus dudas, sugerencias, etcétera, porque para que una comunidad energética sea sostenible a largo plazo, debe cubrir las necesidades de todos y todas. Debe estar diseñada para cubrir necesidades de personas. Por tanto, la comunicación con ellas es fundamental para que el proyecto tenga éxito. La importancia de la comunicación, nosotros ponemos aquí algunos ejemplos de cómo puede llevarse a cabo, pero lo común y corriente pues es establecer canales de comunicación más comunes, como puede ser un grupo de WhatsApp en el que la gente pues se vaya implicando, vaya conociendo el proyecto, reciba noticias, etcétera, etcétera. Una cuestión un poco de branding, de darle un nombre al proyecto, de darle un logotipo, de ponerle cara y ojos a la comunidad energética para que la gente se sienta parte, ¿no? Pues comunidad energética de barrio de Larache y Fuensanta, pues que tenga su propio logo, la gente se siente implicada y que la gente del barrio pues conozca el proyecto por su nombre y así se impliquen de una forma más directa. Y luego pues con el desarrollo pues tratar de buscar aplicaciones de monitorización, gestión de resultados, encuestas, etcétera, ¿vale? Una vez que se ha hecho esa dinamización, lo importante, y como veíamos anteriormente, hay que ajustar el resultado. Ya hemos hecho una estimación, hemos hecho un plan de trabajo, una estimación financiera, hemos hablado con las personas, hemos establecido canales de comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahora el resultado hay que ajustarlo, ¿vale? Ese primer planteamiento financiero, económico y técnico que hicimos a priori, hay que ajustarlo realmente en función del feedback que hemos recibido de las personas, según el número de gente que se vaya a asociar al proyecto, si han entrado o salido socios respecto a los que teníamos previstos. Hay que ir ajustando el resultado conforme a la realidad de las personas y para ello ya se requieren datos un poco más precisos y quizá la ayuda de algún socio tecnológico que os ayude a cribarlos y analizarlos. En este sentido, es importante hacer un pequeño estudio de prefactibilidad donde respondamos a algunas preguntas como cuántos participantes exactamente va a haber en la comunidad, después de haber hablado con la gente, cuántos finalmente somos personas físicas, pymes o entidades locales, dónde están ubicados nuestros puntos de consumo, todo eso para llegar a caracterizar la demanda, es decir, tenemos que tener una gráfica, una serie de datos que nos permitan identificar cuál es la demanda real de esa comunidad energética, saber si consumimos mucho o poco para saber si las instalaciones que estamos planteando son de verdad útiles y rentables para nosotros o no. En este sentido es importante hacer un análisis de las curvas de carga. La curva de carga no es más que una serie de datos de consumo horario de un punto de consumo. Por ejemplo, en mi casa, la curva de carga serán todos los datos hora a hora o cada cuarto de hora de cuánto estoy consumiendo durante un año, ¿vale? Esto me dará una gráfica con una cantidad de variables enorme, pero muy, muy precisa. Nos permitirá ver si hay partes o épocas del año en el que yo no estoy en casa
o mi consumo es mayor o menor para, en función de eso, adaptar luego las instalaciones y además poder dimensionar adecuadamente el almacenamiento. Esto normalmente, pues las curvas de carga se descargan desde la plataforma del propio distribuidor o bien a través de agregadores como DataDisk, en el que pues o algún socio tecnológico eh, que autoricéis, perdón, pues se descargue esas curvas y haga el análisis por vosotros, ¿vale? En cuanto a la cualificación de las superficies disponibles, pues una vez que ya sabemos la demanda de todos los socios y sabemos cuándo y dónde están consumiendo energía o se prevé que vayan a consumir energía, tenemos que cualificar las posibles ubicaciones donde instalar la fotovoltaica, ¿vale? Aquellas posibles cubiertas, terrenos o superficies donde previamente habíamos planteado que podía ser posible hacer una instalación, hay que verificarlo técnicamente, ¿vale? Hay que comprobar si existe punto de conexión, preguntar a la distribuidora y solicitar las autorizaciones, comprobar que haya capacidad en los centros de transformación para hacer esa conexión a red y, en definitiva, caracterizar el plano de generación, ¿vale? Para luego poder cruzar ambas curvas, tanto la curva de demanda como la curva de generación. Aquí tenéis un ejemplo de estudio de demanda, lo que sería una curva de carga horaria, ¿vale? Toda esta gráfica es un ejemplo. Aquí se ve muy pequeño porque el gráfico es enorme, pero son todos los datos horarios, ¿vale? En el eje Y tenéis kilovatios hora y en el eje X tenéis fecha, ¿vale? Aquí se ve fecha, pero realmente esto es cada 15 minutos, ¿vale? Imaginaos la cantidad de variables que hay aquí dentro que evidentemente no caben en una diapositiva, ¿vale? Pero habría que analizarlo en estos términos de ver horariamente cuál es el consumo, ¿vale? Para ver bien esos picos, ver bien si decrece y si no decrece, ¿vale? Esto sería una curva de carga agregada de un conjunto de usuarios, lo que nos permite conocer su consumo horario a lo largo del tiempo para que cuanto más preciso sea este análisis, más preciso será el estudio de generación que después tendremos que casar. En cuanto a la curva de generación, pues como veis prácticamente todas son iguales porque es un pico de pato en el que la tecnología fotovoltaica pues evidentemente produce en las horas que más sol hay, produce más y en las horas que menos sol hay, produce menos, ¿vale? Esta curva de generación siempre tiene esta forma, pero la curva de demanda anteriormente depende de cada usuario o cada conjunto de usuarios. Por tanto, hay que casarlas muy bien y ahora veremos cuál es el resultado de esa casación. Esta curva de generación, pues bueno, se puede obtener de PVGIS, que es un software gratuito de la Comisión Europea que permite analizar la radiación solar, orientación de los paneles, condiciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Con estas curvas lo que tendríamos que hacer es casarlas, ¿vale? Poner una encima de la otra para ver dónde está la diferencia y dónde está la concordancia. Así, si suponemos que la línea verde es la primera gráfica que hemos visto de la curva de demanda agregada y la curva azul es la curva de generación agregada, es decir, todos los consumidores consumen lo verde y todas las instalaciones fotovoltaicas de la comunidad consumen lo azul, podremos tener una idea bastante precisa de cuánta energía se va a consumir de forma instantánea y cuánto van a ser excedentes, ¿vale? Lo he llamado consumo diferido porque si tú dispones de un sistema de almacenamiento capaz de guardar todo esto, podrás llevarlo hacia el consumo en las horas en las que no tienes capacidad fotovoltaica, ¿vale? Por tanto, el almacenamiento es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de consumidores residenciales cuya mayor demanda energética está en horario nocturno, que es cuando la gente pues vuelve de trabajar, conecta la vitrocerámica, conecta la lavadora, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya que gran parte del horario diurno la gente está en oficina, ¿vale? O mucha gente está fuera trabajando y por tanto el consumo residencial, el almacenamiento es fundamental. Si estuviéramos en un entorno industrial en el que las industrias pues tienen su proceso productivo durante el día, no habría tanta diferencia porque gran parte de la demanda de las industrias también va a estar por el día. No obstante, el almacenamiento en cualquier contexto pues es fundamental y sirve para maximizar y potenciar el ahorro en una comunidad energética. Después, en el esquema hoja de ruta, veíamos que lo siguiente es constituir la comunidad energética. Ya hemos visto que existen numerosas formas jurídicas, desde asociaciones cooperativas hasta sociedades limitadas sin ánimo de lucro, y lo que hay que hacer es juntar a los socios y tramitar la legalización. Evidentemente dependerá de la forma jurídica elegida y los trámites serán unos u otros. Pero aquí os dejo para que tranquilamente, si queréis pausar el vídeo y leerlo, los contenidos mínimos que deben tener los estatutos y los actas fundacionales de cada tipología, principalmente en asociaciones y cooperativas de usuarios, pues son muy parecidos, ¿vale?
Además tendréis ejemplos colgados en nuestra web de OTC, sección materiales, ¿vale? Podréis ver modelos concretos de acta fundacional y de estatutos. Hay unos contenidos mínimos que deben contener esos estatutos y a partir de esos contenidos mínimos pues ya deben regularse las condiciones más precisas de la comunidad energética, si es que tiene alguna particularidad, ¿vale? Una vez firmados, pues hay que llevarlos al registro autonómico, ¿vale? Que es una tramitación que se hace a través de internet, puede hacerse con el certificado digital o la clave permanente, a través de la sede electrónica, pues buscas registro, asociaciones, Castilla-La Mancha en este caso, y tendrás ahí el trámite accesible y hay que subir este contenido, bueno, estos estatutos firmados por los miembros fundadores y el acta fundacional, ¿vale? Te pedirán también quizá la fotocopia del DNI de los miembros y demás, pero ese es todo el trámite que hay que hacer. Sobre cómo buscar a los socios, aquí no me refiero a los socios miembros de la comunidad energética, sino esos terceros, socio tecnológico, ingeniería, operación, etcétera, etcétera. Según la complejidad de la comunidad energética necesitarás unos u otros, incluso un socio financiero. ¿Cómo los busco? Pues dependerá sobre todo del esquema de financiación y de gestión que vayas a importar en tu comunidad energética. Si hablamos de un modelo tradicional, como vimos en la jornada de aspectos económico-financieros, si es un modelo tradicional, pues tendrás que buscarte un EPCista, alguien que haga la instalación, básicamente, y proveedores de los distintos servicios operativos, como los seguros, la operación o la interoperabilidad, ¿vale? Tendrás que buscar, pues, ingenierías, empresas, instaladores locales que te hagan este servicio. Si estamos ante un modelo tradicional pero con financiación, pues tendrás que buscar además un financiador, una entidad bancaria, un banco, fondo de inversión, plataformas de crowdfunding, ¿vale? Además del EPCista y el operador. Y por último, si estás en un modelo de servicios energéticos, pues evidentemente tendrás que buscar una empresa de servicios energéticos que desarrolle este tipo de actividades. Eso es todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Como sabéis, tenéis toda la información de contacto en la web de la OTC ciudadreal.es. Podéis llamarnos por teléfono, acudir presencialmente, escribirnos a otc@impef.es para resolver todas las dudas, sugerencias y demás, ¿vale? Muchísimas gracias por participar. Seguimos trabajando en el desarrollo de comunidades energéticas en Ciudad Real y todos aquellos que queráis más información o, por qué no, impulsar un proyecto de comunidad energética en vuestro barrio o comunidad, pues por supuesto contactar con nosotros y nos ponemos en marcha. Muchas gracias y un saludo.